Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Focacop. Hola, qué bueno que estén con nosotros nuevamente. Estamos en Punto de Vista Televisión o en punto de vista rd.com. A través de nuestras redes sociales nos pueden ver. Hoy tenemos también una buena entrevista de una profesora muy querida que en este momento está estudiando, haciendo una pasantía en España, en la Universidad de Almería, y contrajo la enfermedad del COVID-19. Vamos a estar hablando con ella sobre cuál ha sido esa experiencia, cómo ha sido la atención en España, cómo se ha comportado la situación allá, qué ha pasado, cómo está su familia, etcétera. De eso vamos a hablar más adelante. El presidente de la República anunció esta semana que la cuarentena obligatoria va hasta el 26 de abril, hasta las 12 horas. Esperemos entonces que esto no se extienda mucho más, porque ha golpeado bastante la economía. Se han presentado de pronto algunas inconsistencias en esas presuntas o posibles ayudas que el gobierno le va a otorgar a los pequeños y medianos empresarios. Una de ellas es préstamos de Bancoldex, que es un banco de segundo piso, bueno, en fin. Pero resulta que es que ellos van a prestar la plata, pero a través de la banca, de las entidades financieras. Y para usted acceder, tiene que cumplir los requisitos que te exigen banca, esa banca ortodoxa. Cualquier banco que se respete pues va a exigir una cantidad de documentos donde a veces uno se siente truncado, o esos pequeños y medianos empresarios sienten truncados de que esos beneficios para poder iniciar la reactivación de la economía no son muy posibles. Pero bueno, esperemos que los ricos se pongan la mano en el corazón y también por lo menos condonen un poquito, porque esto, si no es entre todos, no podemos sacar a flote. Lo cierto es que este año ya se fue, y este cese de actividades, esta pandemia que generó este encierro obligatorio, golpeó mucho la economía, y serán, yo no sé quiénes, los que pasen el Valle de la Muerte para poder reactivar sus negocios. Esperemos que sí. Como les dije, tenemos invitada, vamos a un pequeño corte y regresamos con ella para que nos cuente toda esa experiencia de cómo fueron esos síntomas del COVID-19 que ella padeció y que hoy no sabe si regresa en agosto aquí a la ciudad de Medellín. Ella es estudiante de doctorado de la Universidad de Antioquia, o si le toca quedarse mucho más tiempo. Ya regresamos. Over and over, all the way up to the tip of my tongue. You're touching me slowly, touching me slowly. I can feel your love, love, your love, love, love breathing inside of me. And I can feel your heartbeat, your heartbeat beating inside of me. The night goes on and on and on. Y como les había prometido, tenemos comunicación con la profesora, con la educadora Silvia María Capua Ortiz. Ella es una de las profesoras que tiene o que trabaja mejor en una institución educativa adscrita al municipio de la ciudad de Medellín. Y en este momento se encuentra en España cursando una pasantía. Ella es estudiante también de doctorado de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Antioquia. Adolfo, un saludo muy cordial para usted y gracias por estar con nosotros en esta conversación con la profe. Rubén, muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes desde aquí de Colombia a Silvia, buenas noches, en España pues ya es tardísimo, agradeciéndole mucho que esté con nosotros. Rubén, sí, Silvia se fue a hacer su pasantía para aspirar al título de doctorado en Ingeniería Ambiental, es una docente del municipio de Medellín, una santanderiana así, completica, con su carácter intacto, y creo que nunca esperaba que el recibimiento en la madre patria fuera el coronavirus y la enfermedad del COVID-16, del COVID-19. Silvia, para empezar, cuéntenos cómo ha seguido. De antemano agradecer la invitación a la entrevista. Desafortunadamente sí, España pues me recibió con muchas aspiraciones académicas, pero estaba el problema del coronavirus.
ya hoy cumplo el día 19 después del primer día de los síntomas. Ha sido difícil, fue difícil, sobre todo en la segunda semana de la enfermedad, porque no es una simple gripe, como se había dicho al principio. No es una gripa, es una cascada de síntomas fuertes que desafortunadamente todos no tenemos la cobertura a poder estar en un hospital, en una clínica para que nos atiendan, y está de otra forma pues la presión psicológica a que, bueno, en mi caso pues soy joven y la presión psicológica era a no ir a la urgencia o de alguna manera no ir para no quitarle pues un respirador a nadie, porque en Italia empezaron a aplicar el código de guerra, desafortunadamente, y allá han tenido que decidir quién vive y quién muere. Y pues quien vive, pues son los jóvenes. Entonces es esa presión psicológica. Pero ya soy mejor. Afortunadamente, según la literatura, los síntomas duran, pues todo el COVID en sí dura un rango de 21 a 22 días. Entonces ya yo pasé lo peor en la segunda semana. Muy bien, venga, profe, pero entonces cuéntenos, usted llega a España, ¿en qué fecha? Llega a estudiar, obviamente, a hacer su pasantía ya de ingeniería, toda la cosa. ¿En qué ciudad está? ¿En qué universidad está? ¿Y cómo empezó usted a sentir como esos síntomas de la enfermedad? Pues bueno, llego a España el 18 de febrero. Viajé el 18 de febrero, llegué aquí a Almería el 19 de febrero. Estoy estudiando en la Universidad de Almería y iba normal con mis muestras, iba normal haciendo pues el trabajo. Sin embargo, también tenía mucha presión porque estaba escribiendo al tiempo artículos del doctorado y debía entregar unos artículos pronto. Entonces pasó lo del coronavirus, esto de un momento a otro todo cambió, la situación, la gente de España es muy amable, es muy cordial, es muy cálida. Quizás es por la zona en la que me encuentro, que es cercana al mar Mediterráneo, entonces quizás la gente es muy gentil. Y de un momento a otro cambió absolutamente. La gente se volvió seria, malgeniada, con una presión psicológica muy fuerte, porque incluso a mí me tocaba animarlos, porque se veían tristes, desconsolados, como si hubieran cometido un error brutal o fatal. Y aquí la memoria histórica cuenta mucho. Y ellos han tenido muchas batallas a nivel epidemiológico y lo han sentido. Entonces, como que eso los marca tanto que los deprime. En cuanto a los síntomas, que en dónde no sé, o sea, en dónde lo obtuve, no sé, porque aquí estoy en una residencia compartiendo más o menos en ese entonces, en febrero, eran 200 estudiantes en la residencia. Ya la mayoría se fue, somos 18 estudiantes y de los cuales pudimos habernos infectado entre todos, porque no fui la única. Hay otros en este momento aislados en la habitación. Por lo menos yo estoy aislada, yo no puedo salir. Dentro de, creo que el 16 podré salir de la habitación, porque de lo contrario no lo puedo hacer por orden del gobierno. Silvia, una mujer joven, activa, ¿cómo soporta ese encierro en una habitación? ¿Cómo hizo usted con la alimentación? Con esas cosas básicas, esenciales, que para una persona sola es imposible de cumplir. Además, permítame, yo le completo la pregunta y es, ¿cómo fue, además de lo que le pregunta Adolfo, del encierro y toda la cosa, cómo dieron con el diagnóstico y cómo fue como el tratamiento ahí inicial? O sea, ¿cuáles fueron las directrices que los asistentes en salud, que la organización en salud de allá de Almería o de la universidad, no sé, usted nos amplía, ¿cuál fue la directriz que le dieron a usted? Bueno, desde un principio la directriz era clara, desde la rectoría de la Universidad de Almería. Y la directriz era que todos los estudiantes que veníamos del exterior teníamos que seguir las normas al pie de la letra, tanto del gobierno como de la universidad. En un inicio había sido flexible para los investigadores volver al laboratorio, pero después dijeron que ya no, o sea, como 3 días fue muy estricto, entonces dijeron que no podíamos ir
y que debíamos quedarnos cada uno pues donde estaba, en este caso en la residencia. Los síntomas, cuando yo entregué, inician 7 días después de que se dio la cuarentena aquí en España, pero a nosotros aquí en la residencia empezó un poco más temprano, empezó el 13 de marzo. 13 de marzo. Y el 13 de marzo, a la semana siguiente, yo ya me empecé a sentir mal. Entonces, pues tenía gripa, malestar en todo el cuerpo, pero es un malestar horrible, o sea, es un malestar que usted no se soporta. El hecho de sentarse o el hecho mismo de tocarse la piel le duele. Es como una compañera me dijo, eso es una gripa quiebra huesos, algo así. Es un malestar horrible. No, la fiebre yo creo que sí tuve, pero lo que pasa es que cuando yo me sentía así, yo pensé lo mismo que todos piensan. Y uno dice, es una gripa. Y como yo estaba sumergida escribiendo, yo no le puse mucho cuidado, porque incluso tengo un amigo en España que es médico y él es especialista, es pues, cirujano torácico, y él me decía, no, quizás los síntomas son de una gripa, no se preocupe. Entonces yo pasé así con esos síntomas como 4 días. Entre esos 4 días, al tercer día, a mí se me fue el gusto y el olfato, totalmente, 100% perdidos. Y yo sí me sentía mal de la cabeza, me dolía, uy, los dolores de cabeza son muy fuertes, son tenaces. El dolor de cabeza fue muy tenaz. Y bueno, como al sexto, séptimo día, era como sexto o séptimo día, la respiración la empecé a notar, se dificultaba respirar. Es una sensación horrible porque usted respira y respira como si se estuviera muriendo, o sea, como si el aire le estuviera haciendo daño. Quizás se entiende, y creo que se lo dije a Adolfo, es como si se respirara gas lacrimógeno todo el tiempo, todo el tiempo. Y las fosas nasales están totalmente privadas del aire. Es muy difícil respirar. Los pulmones duelen. Yo tuve un antecedente porque tuve derrame pleural hace como 2 años y medio, algo así, y tenía mucho miedo porque decían y todos los estudios apuntan a que personas con antecedentes es más probable que puedan llegar a una UCI. Sin embargo, en la etapa de negación, que a mí me duró una semana, etapa de negación diciéndome a mí misma que era una gripa y que todo iba a estar bien, yo creo que eso ayudó a sobrellevar la cuestión psicológica. No me ayudó a escuchar noticias, porque al escuchar noticias fue donde me enteré por un periodista que le preguntaba a un médico qué pasaba con los síntomas de gusto y olfato, y el médico soportó que más del 80% presentaban esos dos síntomas, y se iba el gusto y el olfato por mucho tiempo, ¿sí? Es que yo incluso ahorita apenas tengo el 50% del olfato. Ya recuperé el gusto, pero lo recuperé hace como 2 días. Entonces se demora muchísimo. Y ahí sí me asusté, porque mi capacidad para respirar estaba muy, muy mal. Y tuve que llamar a la línea de coronavirus de aquí de la comunidad de Almería, reportarlo, me pidieron todos los datos, le hacen a uno todo, pues el análisis en cuanto a los síntomas, desde cuándo empiezan, reporta uno toda la situación y está al lado médico escuchando todo lo que uno dice como paciente. Llamar a la línea es muy fácil, que le contesten a uno, le contestan inmediatamente y el médico de una vez formula y le dice a uno que si siguen los síntomas hay que volver a llamar. Bien, oiga, profe, mire, para la gente que se está conectando apenas, estamos conversando con la profesora Silvia María Cacua Ortiz. Ella tiene una pasantía en este momento en la Universidad de Almería, en España, fue contagiada con el COVID-19, y estamos conversando pues con ella. Yo tengo una inquietud, y es que en todo eso uno bien con una gripa quiebra huesos que sabemos cómo es porque a todos nos ha dado una, pero con esta tipicidad, por decirlo pues, de esta enfermedad, y usted sola ya, lo que preguntaba Adolfo hace un rato, ¿quién le hacía la alimentación? ¿Cómo estaba? ¿Cómo eran las visitas médicas? Eso, ¿en cuántos días fue eso?
Acá las condiciones, cuando yo analicé lo del gusto olfato y me puse a mirar todos los artículos científicos que soportaban sobre todo sintomatología, y volví a contactar a mi amigo médico de España, ahí sí ya él me dijo, sí, definitivamente usted sí tiene COVID. Eh, entonces, bueno, uno trata de tranquilizarse. Aquí en la residencia afortunadamente hay servicio de alimentación, entonces la residencia lo que hace es aislarlo a uno y le dicen no puede salir hasta que le pasen los síntomas, y después de que pasen los síntomas son otros 15 días más de aislamiento aquí en la habitación. Todo me lo suben, todo. Desayuno, almuerzo, comida. Ellos dejan la comida afuera, pues enfrente de la habitación, y apenas está ahí, de una vez le escriben a uno por WhatsApp y dicen, listo, la comida está ahí enfrente. Todos los días hay un control, pues en temperatura, acá nos proporcionan todo. También hay un control respecto a los síntomas, porque todos los días te preguntan cómo estás, cómo amaneciste, y eso lo hacen todo el tiempo, mañana, tarde, noche. Y la limpieza sí es difícil porque, o sea, uno no puede salir. Entonces, a mí me dejaron escoba, trapero, balde, eh, todo para que yo lo hiciera aquí dentro. Protocolo de desinfección va a haber apenas salga de la habitación el 16. Entonces hace un protocolo de desinfección. No puede haber contacto de nada, ni de dinero, ni de palabras, ni absolutamente nada. O sea, todo, si necesito algo, un domicilio, tengo que hacerlo con tarjeta, porque con dinero en efectivo aquí en la residencia evitan ese contacto. No lo permiten. Silvia, en todas las comunicaciones que hemos tenido contigo, ha habido un llamado recurrente a que le hagamos caso a la cuarentena, al aislamiento obligatorio que está planteando el presidente. ¿Es funcional? ¿Es práctico? ¿Se ha notado en España que las condiciones hayan cambiado a partir de este aislamiento social obligatorio? Sí, sí es funcional. Y fue acertada la decisión del presidente ayer respecto a, pues, a mantener el aislamiento. Es necesario, bueno, o sea, es que España e Italia desafortunadamente se relajaron mucho, demasiado. Y al relajarse demasiado, por eso no han logrado estabilizarse. Llevábamos 3 días contentos con cifras bajas de muertos aquí en España, y ayer otra vez volvió y subió a 700 algo. Entonces, es a nivel, o sea, era duro cuando estuve enferma, pues con los síntomas más delicados. Era muy duro, incluso dejé de escuchar noticias y de todo, porque en cambio de bajar, seguía subiendo la curva, subía y subía, y las ambulancias no dejaban de sonar. Cada vez aumentaban. Últimamente que me he puesto a mirar lo de las ambulancias, como que ya no las escucho tanto. A nivel de cifras, pues sí se ha disminuido, sí funciona. Y aquí en España han tenido mucha precaución, sobre todo cuando van a los supermercados, que tienen que usar la mascarilla y guantes obligatorios para hacer el mercado. Digamos que aquí la gente tiene un poco más de disciplina. O sea, al principio fue relajado y ya, como les digo, de un momento a otro todo cambió. Muy bien. Esto parece un régimen, pero funciona. Bueno, muy bien. Yo les voy a invitar a que miremos la situación de España en este momento. No sé si ya están viendo ahí esta aplicación. Sí, ya abrió. Sí, donde ahí están pues como los resultados de la situación en España en este momento. Unos 140.500 casos que se han presentado. Un número pues de personas fallecidas lamentablemente por esta situación. En Colombia, por ejemplo, estamos de la siguiente manera. En Colombia, unas 46 personas fallecidas, bueno, y una cantidad ya de 1.579 casos, más o menos como
como estamos acá. Profe, bueno, finalmente para ir culminando y agradeciéndole la comunicación con usted y su familia, ¿qué ha hablado con su familia? Ya me imagino que están mucho más tranquilos con esta situación con usted allá en España. Con mi familia es complicado porque mis papás son mayores de 70 años y ambos profesionales en salud, jubilados. Entonces, al principio, igual, yo echaba el mismo cuento, ¿no? Tranquilos, que es una gripa, no pasa nada. Uh-huh. Y obvio, mis papás al escuchar los síntomas y eso, incluso un día me dolió mucho porque estaba hablando con mis papás y mi mamá llega y voltea a la cámara y no la veo. Y solamente me muestra a mi papá. Y yo le digo, papá, ¿qué pasó con mi mamá? Y mi mamá llorando, pero lloraba. Y era, claro, o sea, uno puede tratar de ocultar información para no herir los sentimientos de los papás, y mucho menos que sepan que uno tiene COVID y uno viene lejos y etcétera. Pero es bobada porque igual fueron profesionales de salud muchos años y ellos lo supieron todo el tiempo. Yo fui como la ignorante porque ya incluso mi papá me tomó el pelo y dijo, no, me hubiera donado los anticuerpos para ver cómo, pues a un laboratorio para ver cómo funciona eso. Y bueno, igual ya ellos ya lo saben, pero mientras lo supieron en silencio y mientras yo también lo oculté en silencio, ellos sufrieron, yo sufría, pero igual ya saben que estoy mejor. Entonces, por ese lado, contento. Estamos esperando a que a mi hermano no le pase nada. Mi hermano está en Francia, por ahora no ha tenido ningún síntoma, pero bueno. Pero muy ¿A bien. cuánto tiempo más se va a alargar la estadía suya ya en España a raíz de esta corona? No sé. La Universidad de Antioquia ha estado muy pendiente de los estudiantes internacionales, muy pendiente. Estamos esperando la respuesta de la universidad también porque muchos se devolvieron, muchos. Muy poquitos quedamos. Unos venían con nosotros en febrero y ahí mismo cuando dieron la orden de evacuar, pues de cerrar todo, de una vez se fueron a Colombia. Pero la idea es quedarme hasta agosto, esa es la idea. Y el plan B, si no llegan las muestras y si todo se alarga, pues toca alargar. Bueno, muy bien. Le agradecemos entonces a la profesora Silvia María Cacua Ortiz, que en este momento está estudiando o está haciendo una pasantía en la Universidad de Almería, en España. Fue contagiada con el COVID-19 y ya está, pues, la pueden ver ustedes que está en plena recuperación. Le agradecemos mucho haber compartido con nosotros esta experiencia. Sí, muchas gracias, Rubén. De verdad que este tipo de entrevistas ayudan a fomentar, pues, el conocimiento más que la ignorancia. Y es necesario. Es necesario que nos quedemos ahí en la casita, juiciosos. Igual estamos muy cómodos desde nuestra casa. Y ayudar al que no tiene, de alguna manera. Todos tenemos a alguien que ayudar. Muy bien. Ya sea con alimentos, con psicología, porque eso afecta psicológicamente, hay que ayudar. Sí, eso es cierto. Y el encierro con una sola persona también afecta bastante. Adolfo, un abrazo. Mil gracias. A usted, Silvia. Mil gracias por el ratico. Un gusto verla tan aliviada. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Que estén bien. Vale, buen día. Chao. Les agradecemos mucho que hayan estado nuevamente con nosotros. Nosotros seguiremos acá en cuarentena, encerrados, trabajando. Y ahora sí, pues nos vamos a aguantar por lo menos esta semana de pasión hasta el lunes de Pascua, que reactivaremos todas nuestras actividades como periodistas y entrevistadores. Un abrazo para todos. Reflexionen esa Semana Santa y compartan en familia. Un abrazo, feliz día y hasta la próxima semana mejor. Chao. Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Coca-Cola.